Bueno, el 17 de octubre es el momento culminante de un proceso que arranca en la Argentina contra lo que mucha gente puede pensar. No es solo que arranca con la revolución del 4 de junio de 1943, que es una revolución, y yo la defino como revolución y no como golpe de Estado, porque no es lo mismo. El 4 de junio es una revolución que terminó con 13 años que se inician justamente con el golpe de Estado de 1930 y que instauran un régimen corrupto, un régimen de entrega del patrimonio nacional, un régimen, por ejemplo, que introduce la picana eléctrica en la Argentina. ¿Sabían ustedes que la Argentina fue pionera en los regímenes de tortura? Bueno, los introduce el gobierno de la década infame. La revolución del 4 de junio termina con esa década infame en la que votaban los muertos, esa expresión que tenemos que dicen, votaban los muertos, es así, hacían votar los muertos. Y si no, ¿saben cómo se definían las elecciones? En las comisarías, se llevaban todas las urnas en las comisarías a lo largo del país y ahí se vaciaban y se ponían los votos de la concordancia, así se llamaba la alianza, que como si dijéramos una alianza entre el PRO, el radicalismo y bueno, los libertarios en ese sentido estricto no estaban, pero sí había algunas variantes fascistas que las podemos comparar con los libertarios, aunque el libertario y fascista no es lo mismo. Pero digamos, esa alianza, ese frente que instauró la década infame en la Argentina, fraude, violencia, crímenes políticos, tortura, corrupción sin límite, termina el 4 de junio de 1943 con la promesa de los que hacen la revolución de terminar con esa era de corrupción, pero también con el fraude y devolver al país la democracia. Y tal es así que ese proceso, con transcurridos los años, es el que le va a abrir la posibilidad a que todos los argentinos voten, porque va a incorporar a las mujeres también a votar. Ese proceso comienza el 4 de junio. Pero desde el punto de vista social, llegar al 4 de junio y después al 17 de octubre, que convierte esa revolución en revolución popular y en revolución popular y democrática cuando el pueblo vota el 24 de febrero y después en la mayor elección democrática de la historia argentina hasta la época, cuando en noviembre del 51 todos los argentinos mayores de edad podemos votar, que eso lo permite el peronismo. Era algo por lo que habían luchado los partidos políticos, algunos más, otros menos, las feministas, sí, pero cuando se tuvo que votar en el Congreso no estuvieron de acuerdo. Y agrego yo, esas feministas que le quitan mérito al peronismo, o los que hoy te dicen, pero el voto femenino lo venían luchando antes. Claro, pero fue sancionado bajo gobiernos peronistas, no bajo los gobiernos anteriores. Después el peronismo va a ser proscripto durante 18 años. Y las feministas, esas mismas feministas que decían luchar por el sufragio libre y la igualdad a lo largo de tantos años, van a estar de acuerdo con que las mujeres peronistas no puedan elegir ni ser elegidas. Tengan cuidado con eso, no es un detalle menor. Entonces decimos, ese proceso del 17 de octubre es fruto de un montón de transformaciones que se van a producir en la sociedad argentina a partir de la crisis mundial del 29-30. ¿Por qué? Ustedes dirían, mirá todo lo que tienen que explicar. Sí, porque tenemos que entender los procesos para que no nos vendan buzones. Y hay un video que ya lo van a ver sobre un buzón, no se lo pierdan. Bueno, la crisis mundial, ¿qué hace? Como hace que caigan los precios de los productos argentinos a la mitad más o menos, deja al país sin qué. ¿Qué novedad? Sin libras, sin dólares, diríamos hoy. Entonces la oligarquía se ve forzada a restringir las importaciones. Se ve forzada a restringir las importaciones. Incluso la dictadura cívico-militar del 30, rompiendo una tradición, le pone impuesto a las importaciones. Pone salares, pone aranceles a las importaciones. Esto lleva, además, con una devaluación, a que sea más caro importar. ¿Cuál fue el efecto de esto? Un semicierre de la economía nacional. ¿Y qué consecuencias trajo? Que la Argentina comenzó un proceso de industrialización. No buscado, no deseado, pero que comenzó a ocurrir. Eso que se llamó sustitución, industrialización por sustitución de importaciones, que se desata por esto que acabo de describir, comienza a generar el desarrollo de industrias y talleres, principalmente en Capital Federal, en el conurbano. Sigan esta descripción para poder entender por qué no hay cloacas en el conurbano. Comienza a desarrollarse y en menor medida en algunas ciudades del interior. ¿Qué pasa? Este proceso de industrialización que se da por una protección de hecho,
no hay dólares para comprar y la oligarquía que se queda sin recursos pone aranceles, crea las condiciones para que comiencen a desarrollarse industrias. Pero qué fenómeno curioso se da, porque veníamos de una crisis mundial que en la Argentina pegó mucho, el año 30, el 31 y el 32. Fueron años de grande miseria. Piensen en Gira Gira. Gira Gira describe ese periodo histórico. Es una época tremenda. Saben ustedes que para Estados Unidos, Europa, bueno, Alemania ni hablar, fue tremenda la crisis del 30. Pero curiosamente, la Argentina sale de la crisis antes que los países centrales. ¿Por qué? Porque se produce esta situación de proteccionismo económico y comienza un proceso de industrialización. Entonces comienzan a tomar trabajadores. Entonces, a diferencia de lo que pasaba en el mundo, en que la desocupación había llegado a niveles muy altos y demoraba en bajar, y ahí encontramos a Adolfo Hitler en el poder, entre otras cosas por eso, en la Argentina comienza a bajar la desocupación más rápido que en Italia, más rápido que en Francia, más rápido que en un montón de países. Por esto, por la industrialización. La industrialización fue muy importante. ¿Y por qué se dio? Porque pasamos de una economía abierta, en donde se importaba todo y donde salían el oro, las libras o los dólares sin límite, a una economía que se semicierra. Yo no digo que tiene que estar siempre la economía semicerrada, lo aclaro. Bueno, ese proceso de industrialización genera un proceso interno formidable que es el que ustedes van a ver en la Plaza de Mayo el 17 de octubre. ¿Cuál es? Como comienzan a surgir las industrias y los talleres, escasea la mano de obra. ¿Y de dónde vienen? Si ya se ha suspendido la gran corriente migratoria europea, ya no está. Vienen del interior. Se produce un proceso de migración interna, de Rosario, de Córdoba en menor medida, La Pampa, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Salta, el Chaco, también de los países limítrofes, pero más que nada del norte, noreste argentino, comienzan a trasladarse a la ciudad de Buenos Aires y al conurbano. Ese movimiento de gente, que estamos hablando de más de 1 millón lejos en esos años, no hay cómo contenerlo, no hay infraestructura para que viva esa gente. Y ahí comienza el proceso, que es anterior al peronismo, no fue inventado por el peronismo, de la creación de las villas miserias o villas de emergencia. Eso que vos conocés como las villas no comienza con el peronismo, comienza 10 años antes del peronismo. Tendrá que ver en el futuro el surgimiento del peronismo, pero no es creado por el peronismo. La oligarquía que se desentiende, como se desentiende este gobierno, de la obra pública y de la infraestructura, se desentiende, no crea las condiciones para albergar a ese 1,5 millones de argentinos que se traslada al área metropolitana. Por eso el área metropolitana sufre esto hace más de 80 años y nunca se pudo terminar de arreglar. Los que más la arreglaron fueron justamente los gobiernos peronistas, pero que son truncados en el 55. Y el proceso de inmigración interna no se va a terminar nunca. Yo soy cordobés y hace 1 año y 3 meses estoy acá. No se acaba nunca. Con más suerte que otros hermanos nuestros que llegan y se siguen amontonando en la periferia. Lo que hay que hacer es desarrollar el interior. Hay que industrializar el interior y hacer obra pública en el interior y vivienda en el interior y puentes y rutas y caminos. Al revés de lo que hace este gobierno, que era lo que hacía la oligarquía en ese tiempo. Entonces, se produce el desarrollo de la villa miseria, se produce esa concentración y esos desocupados o ex campesinos y campesinas comienzan a ascender socialmente y se convierten en proletarios industriales con salario, con quincena y con sindicato. Esa masa humana, ese complejo proceso social no va a ser representado. ¿Por quién? Por los partidos que uno entendía debían representarlos. ¿Y cuáles eran? Los partidos de izquierda. La izquierda argentina, que existía antes del peronismo, no representa este proceso. ¿Por qué no lo representa? Porque eran esencialmente partidos europeístas, que habían tenido desdén hacia el criollo. Juan B. Justo, que es el fundador de la izquierda argentina, despreciaba las provincias, despreciaba al argentino del interior. Y ese pensamiento, ese gorilismo, diríamos hoy, por eso la izquierda es gorila, o fue gorila, estaba impregnada a la izquierda de la época. Y además por otro fenómeno,
Ya en la Segunda Guerra Mundial el proceso de industrialización se profundiza por lo mismo. Como no pueden llegar los productos importados, al no llegar se crea un mercado en los hechos y comienza a crecer aún más la industria en el país y se profundiza la llegada de los obreros del interior. Se profundiza ese proceso. 40, 41, 42. En el 43, la revolución del 43 comienza a aplicar políticas pro-industrial, acelerando aún más el proceso. Y comienza la industrialización también en el interior. ¿Qué ocurre? Los partidos de izquierda, el Partido Comunista y el Partido Socialista, y las variantes trotskistas que ya existían, ¿qué decían ellos? Que la Argentina tenía que ir a Europa y meterse en la guerra del lado de los ingleses, los norteamericanos y los soviéticos. O sea, mandar a nuestra juventud a morir a los campos de Europa. Y cuando hay un proceso de creación de empleo, contra lo que mucha gente puede pensar, siempre, por lo general, hay un proceso de conflicto de salario, porque cuando hay robustecimiento de la clase trabajadora va por más conquistas. Cuando vos tenés desocupación, baja la conflictividad, salvo cuando ya llegas a la pauperización y que se desata el caos. Pero antes del caos, si vos tenés un proceso de crecimiento, el trabajador comienza a exigir, porque se siente fuerte, porque es más fuerte. Entonces los trabajadores de ese momento, telefónicos, de los frigoríficos particularmente, comenzaron a reclamar aumentos salariales. Y los partidos de izquierda, en especial el viejo Partido Comunista, no los apoyaban. ¿Por qué? Porque decían que los trabajadores argentinos no tenían que hacer huelga, ni reclamar nada a los patrones, porque había que garantizar que la Argentina siguiera alimentando a los ingleses, porque nunca nos olvidemos que los ingleses perdieron la guerra en realidad, la guerra la ganó la Unión Soviética, es la verdad. Bueno, pero los ingleses aguantaron gracias a que nosotros le dimos de comer. Durante 6 años los argentinos le dimos de comer a los ingleses y el gobierno de la Revolución del 4 de junio, del cual va a venir Perón, le siguió dando de comer a los ingleses, no a los alemanes, a los ingleses que durante 6 años no nos pagaban. Bueno, esta izquierda que deja de representar a la clase trabajadora pierde representatividad. ¿Por qué? Porque no acompaña las reivindicaciones. Y ahí surge Perón. Que Perón ve ese proceso y entra en un sistema de alianza con los trabajadores argentinos y con los sindicatos y convierte en realidad las conquistas. Como Perón cae el 9 de octubre del 45 y termina preso, esa clase trabajadora, de origen provinciano principalmente, criolla y nacional, ha encontrado en este coronel quién le representa y quién le defiende. Y así sale el 17 de octubre a la calle.